Hola, mi nombre es Tomás Endara y en otro video hablamos de cómo los embudos pueden ayudarte a llevar a ese contacto que obtuviste al regalarle valor con un ebook, un webinar, un evento gratuito, etc. ¿Cómo podemos llevar ese contacto por diferentes etapas para que haga ciertas acciones? Por ejemplo, seguirnos en redes sociales, suscribirse a nuestro infoproducto, comprar un producto físico o cualquiera de estas acciones que queramos hacer. Pero algo que me encuentro mucho en varios de los clientes que tenemos en la agencia y que veo mucho en los emprendedores y en algunos creadores de contenido inclusive, es que no tienen claro cómo es todo el proceso comercial. ¿A dónde voy con esto? Es cuando empiezan a hacer campañas publicitarias, a capturar muchos leads, no tienen claro cómo monetizarlos. O reciben tantos leads porque hacen tan bien las cosas a nivel publicitario o de contenido orgánico, que luego no saben cómo llevarlos a la monetización. O en muchas ocasiones el embudo se atora en la parte comercial porque empieza a recibir tantos contactos que finalmente no los pueden atender. Entonces, para que esto no te pase, no te suceda como algunos de mis clientes que empiezan a perder miles de dólares porque no han podido cerrar esas ventas de esa gran cantidad de leads que han tenido, mira este video hasta el final donde te voy a explicar todo el proceso comercial luego de la publicidad. Vamos a la pantalla para ver esto. Lo primero que tenemos que tener claro es que cuando ya vamos a lanzar un producto, beneficio, servicio, ebook, alguna cosa que vayamos a dar de forma gratuita que agregue valor a nuestro usuario, vamos a empezar haciendo anuncios de publicidad. Sea que esto es un reel, una pieza gráfica, una promoción, etc. Esta pieza de comunicación en publicidad puede tener dos caminos, por así decirlo. La más común es la de enviar el tráfico del anuncio a una landing. Y en la landing exista un formulario y luego ese formulario, una vez llenado por el contacto, tengas o puedas hacer una secuencia de mails. Este es el camino más común. Otro de los grandes caminos, formas que tenemos para hacer esto es enviarlo directamente del anuncio hacia el formulario. Esto lo podemos hacer en cualquiera de las plataformas, sea Meta Ads, sea LinkedIn, sea Google, donde la persona ve el anuncio nativamente en la plataforma, llena el formulario y luego ese formulario, ese dato, lo depositamos en nuestro CRM, por ejemplo. Este mecanismo es sumamente tradicional y ya al hacer anuncios estamos llegando a una gran cantidad de gente y al capturar los datos estamos llegando a ese público que queremos. El problema no está ahí, el problema está que luego no tenemos claro qué pasa después. Y vamos a ver un embudo claro que incluye a qué público vamos a comunicar. En este caso tenemos médicos. Luego, que vamos a hacer anuncios en qué plataforma, por ejemplo, Meta Ads o Email Marketing. Vamos a llevar a esta gente a una landing que tiene un producto particular, en este caso nuestro producto Care, que es un producto enfocado netamente para médicos. Dentro de esta landing tenemos un formulario. Ese formulario empieza la secuencia de emails que vamos a hacer. En este caso podemos ver que tenemos 10 mails listos para que luego de llenar el formulario empiecen a suceder cosas en secuencia. Y lo vamos a llevar, en este caso es un servicio, lo vamos a llevar a una reunión uno a uno con uno de nuestros vendedores. Este proceso, cuando lo llevas de una forma correcta, sabes a quién le estás comunicando, por ejemplo médicos, sabes dónde lo vas a capturar, por ejemplo el formulario de la landing, y luego sabes cómo lo vas a mantener caliente ese lead, que en este caso es la secuencia de mails, para que termine en una reunión. Al tener todo este proceso, empiezas a tener un flujo automatizado de captura de leads. Pero acá no termina todo, porque hay un punto donde todo se va a atorar, que es las reuniones. Si te fijas en este proceso, lo que va a pasar es que si hacemos muy bien las cosas y tenemos una gran base de contactos, como estamos mostrando acá, 200,000 posibles médicos que puedan entrar a este embudo, en alguna parte de la parte comercial se va a detener. No van a poder avanzar, no van a poder atender a todos. Vamos a tener que meter mucha gente para que pueda atender a la gran cantidad de leads que agenden en una reunión. Y esto es uno de los momentos más críticos del negocio, porque si todo el influjo de agua se detiene en alguna parte, rebosa y empiezas a perder agua, gastar recursos y perder principalmente posibles clientes. Solución a esto es de alguna manera estar preparado con el proceso comercial, pero tener claro todo el proceso comercial, todo el flujo completo. Y es lo que vamos a ver ahora. Si se dan cuenta, en esta parte de acá, lo primero que tenemos es
Lo mismo que hemos visto. Anuncios, una landing, un formulario. Esta parte corresponde a marketing. Es aquí donde marketing empieza a hacer su gran gestión de atracción de clientes, sea por la oferta, por resolver un problema, por algún producto en particular, pero esto lo hace marketing. Luego viene todo el proceso comercial, el proceso de ventas, donde ya a través de esta publicidad, a través de estas acciones, de este formulario, ya se califica un contacto como un posible lead. Al hacer esto y tenerlo en una reunión, empieza el proceso comercial. Luego tenemos que llevarlo al contacto por todo el proceso. Y el proceso, digamos que normal en tema de servicios, es hacerles una presentación. Esto sucede en la reunión. Luego tenemos que enviarle una cotización. Esto por lo general es escribir un documento, hacer un PDF con la información, con los servicios que incluye, con el alcance del producto, del servicio, etc. Luego enviarle el contrato para asegurar la compra, para asegurar que el cliente, sobre todo estés en servicios, se quede trabajando contigo a largo plazo. Y aquí también es una parte donde se empieza a atorar, porque entre el contacto y el seguimiento, el cliente podría perderse. Y por eso es que hay que hacerle seguimiento. Donde una vez enviado el contrato, entre que lo revisan sus abogados, en que lo revisa la mamá, la mujer, el ángel San Gabriel, finalmente puedes encontrar una gran pérdida de contactos o de clientes en esta etapa. Entonces hay que hacer el seguimiento y para esto hay que tener todos los leads en un proceso, en un flujo, en un embudo. Y finalmente, dependiendo del tipo de producto que vendas, pues tienes que hacer el cobro. En este caso, nosotros, por ejemplo, como agencia, cobramos todo como servicio online. Entonces hay una suscripción. Llevar todo este proceso requiere, si bien una parte bastante automática por la atracción de contactos y de clientes por marketing y publicidad, muchas de estas cosas que estamos viendo acá en este proceso involucra una parte automática. Todo esto de aquí podría ser automático, pero de aquí para acá todo ese seguimiento tiene que ser de alguna manera manual y tiene que tener el seguimiento de un asesor comercial, de un vendedor. En alguna parte, en este punto de aquí, el contrato se puede mandar de forma automática dependiendo de la herramienta que tengas. Y hay una fantástica que les voy a recomendar en la sección de los comentarios. Se llama CRM Hub, donde una vez que te suscribes, puedes crear el contacto dentro del mismo CRM, enviárselo, hacerle recordatorios automáticos y hacerle seguimiento automático para que tu cliente llene el contrato. Finalmente, el proceso tampoco acaba acá. ¿Por qué? Una vez realizada la venta, tienes ahora, dependiendo de qué servicio estés dando, tienes un proceso de onboarding. Ese proceso de onboarding tiene otras etapas. Etapas como, por ejemplo, setear la reunión del onboarding. En muchos casos, este es un escenario de alguna manera bueno, pero bastante malo. Hay clientes que pagan y luego no usan el servicio. Por ende, terminan saliéndose a los 6, 7, 8 meses. A esto se le conoce como churn. Y tener churn genera mucho problema cuando tienes un modelo de suscripción o un modelo a base de suscripciones y necesitas que tu cliente se quede a largo plazo para poder subsistir. Entonces, si no hacemos un proceso de onboarding, no tenemos el onboarding con el cliente, vamos a empezar a ver que este cliente en el tiempo se va a perder, se va a salir, va a cancelar el servicio. Entonces, después del onboarding, tenemos que hacer todo el proceso de seteo y lanzamiento. Dependiendo qué servicio das, por ejemplo, en las agencias, tenemos que setear las cuentas de publicidad, las redes sociales, la página web, el dominio, el correo, etc. Hay muchas cosas que setear tecnológicamente para que esté listo para el lanzamiento de un producto, o de un servicio, o de lo que sea que vaya a vender tu cliente. Y luego tienes una etapa crítica que es ya lanzar. En ese lanzamiento pueden aparecer miles de dudas. Puedes tener un cliente que ya le hiciste redes, videos, anuncios, publicidad, página web, y no tener presupuesto para marketing, por ejemplo. Todo esto lo puedes resolver previo en el proceso de onboarding, para que tu cliente tenga claro qué va a necesitar. Y luego, una vez lanzado, depende del cliente, tendrás clientes que te van a pedir cosas recurrentemente, o dependiendo del servicio que es, pues una vez montado, ya no tienes que darle seguimiento. Caso, los servicios de internet. Una vez se hace el setup del módem para que tengas internet, luego ya la persona tiene internet,
no hay que hacer un proceso de seguimiento porque el internet es un servicio constante. Pero en otro tipo de servicios, sobre todo de agencias, tenemos que hacerle seguimiento a los contactos. Todo este flujo, todo este proceso nos va a llevar a tener a nuestro contacto o a nuestro cliente desde el punto inicial hasta el punto del seguimiento, ya habiéndose convertido en cliente completamente feliz. Ten claro que este proceso lleva varias etapas y tienes que producir algunas cosas, como por ejemplo materiales, oferta, contratos, NDAs, etc. Dependerá del servicio que estés dando. Pero con todo esto ya mapeado es mucho más sencillo entender en qué parte del embudo se puede estar dañando y puedes solucionar el problema del flujo. Finalmente, para tener claro cómo vas a seguir todo este proceso o cómo vas a diseñar este proceso o para quién vas a diseñar este proceso, es importante hacerte las siguientes preguntas. Esta rueda, la rueda del producto, explica precisamente cómo construir todo este embudo, este flujo a base de qué vas a comunicar, a quién le vas a comunicar, cómo le vas a comunicar, dónde le vas a comunicar, cuándo lo vas a hacer, cuál es el motivo o el por qué vas a hacer esta comunicación y cuánto vas a ganar, generar o gastar a partir de estos embudos. Entonces, ten claro, como en el ejercicio que vimos hace un momento, en nuestro ejemplo teníamos claro a quién le vamos a comunicar, los médicos. El qué vamos a comunicar, nuestro producto qué era. ¿Cómo lo vamos a comunicar? A través de ads. ¿Y cómo vamos a capturar los datos? A través de formularios. Cuando puedas resolver estas preguntas, tendrás mucho más claro cómo crear todo el proceso porque diseñarás o entenderás cómo es tu cliente. En algunos casos, al responder estas preguntas, te vas a dar cuenta de que no necesitas nada de esta etapa. No necesitas hacerle onboarding, seteo, darle seguimiento. No necesitas básicamente la capa de Customer Success. Porque el producto que puedes estar ofertando puede ser que ya no necesite esta etapa. Pero para no tener que implementar todo esto, que tiene sus costos y tiempo, finalmente las preguntas que te he mostrado te ayudarán a entender si es necesario o no es necesario alguna de estas etapas del embudo. Y bien, recuerda, mi nombre es Tomás Endara y no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video y si tienes alguna pregunta, duda de el embudo, del proceso o de cómo implementarlo para tu negocio, deja esas preguntas en la sección de comentarios que yo personalmente las voy a responder y ayudarte a que tengas un poco más claro cómo implementar estas estrategias en tu negocio. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video.